iniciar el día de hoy. El día de hoy tenemos programado el desahogo de la audiencia testimonial. En la clase pasada estuvimos viendo cómo se lleva a cabo una audiencia confesional, desde cómo nosotros podemos realizar nuestro pliego de posiciones, de qué manera tienen que ir cada una de las posiciones redactadas, que siempre tienen que ir relacionadas con los puntos de hechos y siempre va a ir en sentido afirmativo y negativo. ¿Para qué? Para que la respuesta sea si es cierto o no es cierto. Y si del absolvente de su deseo aclarar, lo puede realizar en ese acto. Estuvimos viendo también de qué forma se lleva a cabo el desahogo de una prueba confesional, que se tienen que calificar cada una de las posiciones. ¿Recuerdan ustedes algunos ejemplos que estuvimos viendo en clase en los que una posición no estaba bien formulada, en la que nosotros, por alguna de las causas por las que nosotros al momento de llevar a cabo el desahogo de una prueba confesional, nos pudieran desechar alguna de nuestras posiciones? Mm, Siendo las preguntas así como muy ambiguas, que no sean concretas, que diera como a una respuesta abierta. Así es. Estamos hablando efectivamente la clase del día de hoy. Vamos a hablar ahora la diferencia que existe entre redactar nosotros o realizar un pliego de posiciones o bien ahora hacer un interrogatorio. En materia civil es un poco distinto cómo se lleva a cabo la audiencia testimonial a otras materias, pero al final de cuentas, en cuanto al área civil, familiar y mercantil, la van a deshogar de la misma manera, a diferencia ya en lo que viene siendo en materia penal. Sin embargo, la prueba testimonial, si bien es cierto, aquí no vamos nosotros a ofrecer nuestro interrogatorio antes de la audiencia, sino es en la misma audiencia cuando nosotros vamos a realizar nuestro interrogatorio a nuestros testigos. Es decir, nosotros podemos antes de la audiencia preparar a nuestros testigos para poderles explicar de qué manera se va a llevar a cabo la audiencia testimonial. Inclusive también nosotros mismos, como somos los que vamos a preparar nuestra audiencia testimonial, vamos a tener conocimiento obviamente del interrogatorio, que vienen siendo las preguntas que le vamos a hacer a nuestros mismos testigos, que vienen siendo los testigos ofrecidos por parte de nosotros. Nuestra función, en cambio, con los testigos de la contraparte va a ser poder realizar un contrainterrogatorio. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre un pliego de posiciones y lo que viene siendo el interrogatorio. Eso es algo bien importante porque en la mayoría de los juicios, las pruebas madre de todo juicio van a ser la confesional, que es lo que vimos la clase pasada, la testimonial para poder reforzar nuestros hechos, que no siempre es necesario poder reforzarla con testigos. Por decir un ejemplo, en una planilla de adeudo de alimentos, nosotros ahí, ¿qué prueba es la idónea? Si vamos por la parte demandada para poder acreditar que efectivamente nuestro cliente se ha cumplido con los alimentos durante el periodo o parcialmente durante el periodo que se les viene reclamando. ¿Aquí ustedes creen prudente reforzarlo con una prueba testimonial? Pues sí, entre más pruebas, más entiende la acusación. Bueno, en este caso, aquí lo más prudente, lo principal, Iris, sería demostrar por medio de depósitos, transferencias, porque si bien es cierto, ya existe para poder nosotros llevar a cabo una planilla de adeudo, obviamente tuvo que haber existido un juicio de alimentos o un juicio de divorcio en el que se derivó una pensión alimenticia para que nosotros podamos crear lo que vienen siendo los adeudos. Aquí la prueba idónea para nosotros poder acreditar y que tiene, y si nosotros supongamos, mi cliente me dice, sabes que yo tengo todas las transferencias desde que el juez me dictó la medida provisional a la fecha actual. Ok, entonces nosotros exhibiríamos todas las transferencias, depósitos, como documentales, y para reforzar también pudiéramos girar una documental enviada de informe para el banco para poder acreditar nosotros que efectivamente esas transferencias le fueron llegada a la cuenta que bien, que si bien es cierto, proporcionó con anterioridad la parte actora.
En este caso, si yo tengo cómo acreditar que existen esos pagos en resolución, yo no voy a necesitar aquí una prueba testimonial, porque el juez al resolver mi asunto, el juez va a tomar en consideración las documentales, y si nosotros acreditamos que efectivamente se hicieron el pago de todas y cada una de los adeudos que se les vienen reclamando de las semanas o los pagos mensuales, entonces el juez va a descontar todos los pagos. En cambio, supongamos que me están solicitando el pago de 3 años de pensiones alimenticias, sin embargo, mi cliente únicamente tiene 2 meses que ha dejado de incumplir. Entonces, si bien es cierto, lo van a condenar al pago de esos 2 meses que yo no pude acreditar. Sin embargo, no lo van a condenar al pago de los 3 años que le viene demandando la parte actora. ¿Sale? Aquí la importancia de que nosotros tomemos a consideración, que conozcamos nosotros el caso concreto, y para que nosotros pudiéramos hacer nuestra teoría del caso y poder analizar las estrategias de litigio para nuestro cliente, para que para nosotros poder conocer si una prueba testimonial en este caso concreto va a ser de suma importancia o si no va a ser de suma importancia, y lo único que va a ser a lo mejor si mis testigos, difícilmente un testigo va a estar presente al momento de que yo acuda semanal o quincenalmente a realizar la transferencia. Por lo tanto, esos testigos pueden ser testigos de tacha, es decir, testigos de oído, más no de vista, no estuvieron presentes y me pueden tumbar esa prueba testimonial. Entonces, ahí es la importancia de saber qué tipos de pruebas si se pudiera llevar a cabo una audiencia testimonial. Supongamos un juicio de alimentos en donde, perdón, un juicio de convivencia, en donde el progenitor está demandando la convivencia, en este caso a la progenitora, a su ex concubina, expareja. Entonces, aquí existe asuntos de violencia, vienen siendo diferentes en tu escrito de contestación. Supongamos yo vengo por la parte demandada, que viene siendo la mamá del menor. Supongamos que yo vengo manifestando al juez que yo viví diversos momentos o episodios de agresión física, verbal, psicológica, y que también en esos episodios, toda vez de que yo siempre viví en el núcleo de mi mamá, o es muy común que las mamás o las familias son las personas más cercanas que apoyan con el cuidado del menor, son los que siempre han presenciado los malos tratos, las groserías, las agresiones. Ahí sí pudiera ser un ejemplo en donde nosotros sí pudiéramos llevar a cabo una audiencia testimonial para poder ofrecer nosotros testigos y reforzar nuestra litis. ¿Por qué? Porque posiblemente esos testigos sí han estado presentes cuando existe una conducta no adecuada que puede dañar el sano desarrollo del menor, por lo cual yo considero como parte demandada que, si bien es cierto, mi hijo tiene derecho a convivir con su progenitor, se haga bajo supervisión del DIF o bajo supervisión de la suscrita, o sea, nada más bajo supervisión y no sea llevado a otro domicilio o a otro lugar. Entonces, vamos a tener nosotros que valorar si realmente esa prueba testimonial nos va a beneficiar, o podemos correr el riesgo de que esa prueba testimonial va a ser anulada y que va a restar va a restar credibilidad ante el juez en cuanto a mi caso concreto. ¿Qué es la prueba testimonial? La prueba testimonial es la prueba en las personas que son ajenas al juicio se presentan a declarar lo que en relación a los hechos que han originado el juicio les conste, ya sea para beneficio o perjuicio de algunas de las partes. Es decir, aquí son personas ajenas. Se supone que los testigos no deben de tener ningún tipo de interés de que alguna de las partes gane el juicio, ni ningún tipo de interés de poder llevar a cabo el desahogo de dicha probanza para beneficiar a alguna de las dos partes. Sin embargo, pues obviamente en la práctica, nuestros testigos son para reforzar la litis de quien la está ofreciendo. ¿Sale? Entonces, en materia civil, familiar, mercantil,
nosotros, ¿de qué manera vamos a ofrecer una prueba testimonial? Ok, si nosotros estamos ante un juicio sumario, que puede ser un juicio de alimentos, nosotros la vamos a ofrecer desde nuestro escrito inicial de demanda. Pero ojo, nosotros en los hechos tenemos que manifestarle al juez de todos los hechos anteriormente narrados, tienen conocimiento los señores fulanito de tal, quienes tienen su domicilio en tal lugar. ¿Por qué? Porque hay dos maneras. Una es que nosotros mismos nos comprometamos a que nuestros testigos los vamos a presentar el día y hora señalado por su señoría, o bien que sea por citación del juez, para que el juez les mande notificar a los testigos de que tienen que comparecer tal día y tal hora a poder rendir su declaración o su testimonio, en este caso, en cuanto al juicio que se está llevando a cabo. Ahí entonces nosotros vamos a tener la opción de que si va a ser posible presentar o no nosotros a los testigos, o desde nuestro escrito inicial de demanda, o bien si estamos ante un juicio ordinario, va a ser cuando se abre el desahogo el ofrecimiento de pruebas, en este caso el juicio a prueba, para nosotros ofrecer nuestras pruebas, y ahí donde vamos a mencionar a nuestros testigos, pero previamente, desde nuestro escrito inicial de demanda o nuestro escrito de contestación, nosotros tuvimos que haberle dicho al juez en nuestros puntos de hechos que de estos hechos narrados tienen conocimientos tales personas, porque si yo no digo al juez desde mi escrito inicial de demanda o mi contestación que dichos testigos tienen conocimiento y yo vengo y los ofrezco en el periodo de ofrecimiento de pruebas en un juicio ordinario, el juez no me los va a admitir. ¿Por qué? Porque yo no los mencioné en mis puntos de hechos. Entonces, la importancia de siempre nosotros mencionarle al juez que tienen conocimiento mis testigos en los hechos. ¿Para qué? Para que el juez nos lo pueda admitir, porque si no, no nos va a admitir esa prueba testimonial. ¿Ni con una Entonces, ampliación de demanda, maestra? en este caso no, porque tienen que guardar relación de la contestación o lo que viene siendo el escrito inicial de demanda. Aquí realmente la ampliación de demanda en materia familiar, en materia civil, no existe. Sería lo que viene siendo pruebas supervenientes, es decir, pruebas de acontecimientos o hechos que surgieron con fecha posterior a mi escrito inicial de demanda o a mi contestación. La ampliación también puede ser en materia de amparo, cuando podemos nosotros ampliar nuestro juicio de amparo, pero en lo que nos corresponde a esa materia, realmente en sí no existe una ampliación, sino que nosotros pudiéramos ofrecer pruebas supervenientes, pero igual tienen que ser pruebas que guarden relación con los puntos de hechos que concierta en lo que viene siendo la litis del procedimiento, que en este caso, como el ejemplo que hemos estado viendo de desahucio, nosotros estamos ofreciendo testigos que estuvieron presentes en la firma y celebración del contrato de arrendamiento. Entonces, obviamente nosotros, para poder ofrecer esos testigos, tuvimos que haber dicho en nuestros puntos de hechos que el día que se celebró el contrato estuvieron presentes tales personas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos solicitar que el juez la cite para rendir su declaración, en este caso, su testimonio en cuanto a la litis del juicio. Entonces, la materia en la que se encuentran postulados, nosotros tenemos que conocerla primeramente para nosotros saber de qué manera vamos a poder llevar a cabo el procedimiento del desahogo de la prueba testimonial, porque sí varía, porque en un juicio de amparo ahí es diferente. Si yo en mi escrito inicial, mi juicio de amparo, yo tengo que ofrecer ahí el interrogatorio y tengo que ofrecer la relación de los hechos, el nombre y dirección de los testigos. Si yo en mi escrito inicial de mi juicio de amparo, supongamos, me tocó un caso en el que yo quería acreditar la posesión porque existía un peligro en contra de una orden de desalojo de un bien inmueble, y yo quería acreditar que el quejoso en este caso tenía la posesión desde hace más de 10 años. Para que le dieran la suspensión y quedara sin efecto la orden de desalojo, es decir, que queden las cosas en el estado que guardan actualmente. Yo ofrecí una testimonial. Entonces, yo desde mi escrito inicial, yo tengo que ofrecer
a los testigos, relacionarlos, es decir, manifestar qué quiero acreditar con estos testigos, que en este caso quiero acreditar que son vecinos del lugar, para poder acreditar que el quejoso tiene la posesión desde tal tiempo, desde tal fecha hasta la fecha actual, por lo tanto, deberían a él no liberarle ninguna orden de desalojo, toda vez de que él ya tiene derechos de posesión. Ese, supongamos, es un ejemplo que se puede llevar a cabo. Ahí sí nosotros desde el inicio tenemos que ofrecer los testigos y también tenemos que ofrecer el interrogatorio. Si nosotros no ofrecemos el interrogatorio, no se nos va a admitir la prueba testimonial. Por eso es la importancia de que tengamos que saber de qué manera se va a desarrollar dependiendo del caso concreto y la materia en la que estemos llevando a cabo nosotros el procedimiento. Ojo, también el número de testigos. Normalmente en los juicios familiares, si nosotros ofrecemos 3 testigos, por la carga procesal, por la carga de labores que puede tener el juzgado familiar, normalmente ya en lo que viene siendo la práctica, nos pueden reducir de 3 testigos a 2 testigos, dependiendo del caso concreto. Sin embargo, en un juicio de prescripción adquisitiva, la prueba idónea para nosotros poder acreditar que en este caso la parte actora tiene la posesión por más de 10 años, ya sea positiva o negativa, entonces, nosotros la prueba idónea es la prueba testimonial. En este caso, por la importancia de la prueba testimonial en este juicio, sí se me pueden admitir 3 testigos, que sería el límite de testigos que yo pudiera ofrecer, pero es dependiendo del caso. Con 2 testigos existe el principio de contradicción de los testigos. Es decir, si yo ofrezco 2 testigos y mis 2 testigos tuvieron similitud en todas las respuestas, no los hicieron caer en contradicción por medio del contrainterrogatorio, entonces muy posiblemente esos testigos sí me van a servir para el momento de que el juez resuelva de manera que me favorezca a mí en el juicio. Ahora bien, la testimonial, como cualquier otra prueba, debe ser ofrecida para acreditar los hechos litigiosos, es decir, todo aquello que te conduzca a acreditar la pretensión o acción que nosotros queremos llevar a cabo para que le convenga a nuestro representado dentro del juicio. Es decir, nosotros tenemos que enfocar ese interrogatorio con respecto a los hechos de litigio en el juicio, que en este caso, que estamos ante un juicio de desahucio, nosotros como abogados de la parte actora, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos acreditar o qué es lo que nosotros debemos acreditar por medio de sus testigos? Tenemos que acreditar que existe el pago de 2 o más rentas vencidas para que pueda existir la rescisión de dicho contrato. Si existe algunas cláusulas de incumplimiento del contrato de arrendamiento, vamos por medio de nuestros testigos a acreditar cuáles son las cláusulas y más que nada acreditar que nuestros testigos estuvieron presentes el día y hora en que se celebró el contrato de arrendamiento. No es necesario que nosotros llevemos 30 preguntas de interrogatorio, cuando en ocasiones con 3, 4, 5 preguntas de interrogatorio nos van a ser suficientes para acreditar la litis de este juicio. Recuerden que nuestro Código de Procedimientos Civiles nos dice de que en caso de incumplimiento de 2 o más rentas vencidas, es causal para rescindir el contrato de arrendamiento. Si yo acredito que existe en ese incumplimiento de 2 o más rentas vencidas por medio de mis pruebas, en este caso, mi contraparte, en el caso que estamos llevando a cabo, va en rebeldía. No ha acreditado él de que sí pagó esas rentas, por lo tanto, el juez va a ordenar la desocupación y el pago de las rentas vencidas en una sentencia. Pero, sin embargo, si tuviéramos contraparte, aquí la idea es preparar siempre bien a nuestros testigos para que para poder nosotros por medio de preguntas abiertas que no lleve implícita una respuesta, preguntas abiertas como van a ser quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, de qué forma. Entonces, nosotros aquí la diferencia, si se fijan, del pliego de posiciones al interrogatorio. Aquí yo voy a ir guiando a mi testigo para que él me diga
tiempo, lugar, modo de las circunstancias que se encuentran en litigio dentro de este procedimiento. ¿Cómo nosotros vamos a preparar a nuestros testigos? Primeramente, nosotros debemos entrevistarnos con nuestros testigos días antes del desahogo de la prueba, aclarándoles que no debemos de llevar guiones rígidos a los testigos que digan exactamente lo que van a decir ante cada pregunta, puesto que esto puede ser notorio para el juez al momento de desahogar una prueba. Es decir, nosotros no le vamos a decir qué va a contestar exactamente un testigo y otro, porque si los dos testigos contestan exactamente lo mismo, es muy notorio que esos testigos van preparados a la audiencia. Entonces pueden ser testigos de tacha o testigos que no van a tener valor probatorio al momento de emitir la sentencia. Sin embargo, si yo cito a mis testigos días antes de la audiencia, yo les explico, mira, la litis del juicio se trata de un contrato de arrendamiento en el que esta persona incumplió y nosotros estamos argumentando que tú estuviste presente, porque sí estuviste presente, ¿verdad? Ok, entonces vamos a acreditar, estos puntos son los que yo necesito que tú me contestes en tu interrogatorio. Trata también a veces de que nuestros testigos no se extiendan demasiado al momento de contestar. ¿Por qué? Porque mientras ellos se extiendan más, pueden agarrar un monte o bien nuestros testigos van a dar pauta para que el abogado de la contraparte pueda contrainterrogarlos y hacer que esos testigos entren en contradicción. Supongamos una prueba testimonial, en mismo ejemplo, prescripción adquisitiva, donde yo estoy diciendo que Iris Martínez hace 10 años celebró un contrato de compraventa, el cual fue una compraventa simple, no fue ante notario público. Sin embargo, vengo exhibiendo el contrato de compraventa que celebré yo con Iris y efectivamente, sin embargo, es muy común en las prescripciones que esos contratos de compraventa nunca hayan sido firmados por los propietarios, porque a veces se desconoce del propietario, en ocasiones no, ni siquiera están vivos aún los propietarios, o en ocasiones no sabemos ni dónde localizar a un propietario para poder nosotros adquirir esa propiedad, y muchas de las veces las prescripciones vienen de mala fe por medio de invasiones, eso es muy común. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que preparar bien a nuestros testigos. ¿Por qué? Porque es muy común que a veces en el contrainterrogatorio, yo como abogado de la señora Iris, yo sé que los testigos ni siquiera conocen a Iris, porque en el juicio no obra una fotografía de Iris, no obra una identificación de un INE donde yo pueda ver cuáles son los rasgos físicos de Iris. Entonces, imagínense en un contrainterrogatorio donde yo le digo a los testigos, descríbame a la persona Iris, no me van a saber describirlo. O cómo iba vestida Iris a la celebración del contrato de compraventa. No, tampoco me van a saber decir de qué forma, porque uno me puede decir con camisa blanca, el otro con camisa azul, el otro me puede decir con vestido. Ahí ya esos tres testigos ya están entrando en contradicción. Entonces, a veces son detalles que nosotros, que si bien es cierto que nosotros debemos de prevenir y decirle a los testigos, ok, tú te vas a imaginar a esta persona que fue de esta manera, tiene estos rasgos físicos, o descríbame a una persona con estos rasgos físicos. No es la misma que mis testigos digan, ok, sí, es una persona delgada, alta, venía vestida con una camisa blanca, un pantalón negro. Mis tres testigos lo están describiendo de la misma manera. Sin embargo, Iris ni siquiera estuvo presente en la firma de ese contrato de compraventa. Pero de ahí viene la preparación por parte de nuestros testigos. Que el abogado de la contraparte no nos lo intimide ni nos haga de que ellos puedan entrar en contradicción dentro de esa audiencia, porque ese es el objetivo principal de contrainterrogatorio, que a veces nos va a tocar estar del lado de la parte oferente o bien del otro lado también. Ambas partes pueden ofrecer sus pruebas, pueden ofrecer testimonial, parte actora, parte demandada, y se va a desahogar el mismo día.
Ahora bien, ya nosotros ya preparamos a nuestros testigos, los guiamos y les podemos decir, ok, mire, esas son las preguntas que yo te voy a hacer el día de la audiencia. ¿Qué es lo que yo necesito que tú me contestes en estas preguntas? Con que tú me contestes de esta forma, no hay necesidad que te extiendas para que no es pauta al contrainterrogatorio, con que tú seas concreto con tus respuestas y contesten lo mismo, sin embargo, no con las mismas palabras, yo con eso, a mí esa prueba me va a servir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer no es darle guiones, sino en la entrevista explicarle a los testigos sobre cómo se desahoga la prueba testimonial. Ellos deben de saber sobre los hechos que se están presentando a declarar. Debemos explicarle las preguntas iniciales relacionadas con la relación de las partes. Ojo, eso es bien importante. Esto es importantísimo porque si ustedes llevan a sus testigos y previamente no les explicaron las preguntas de tache, que son las preguntas para saber si hay relación con las partes o algún interés, y ellos al contestar dicen que sí existe dependencia económica, que sí tienen interés con que alguna de las partes gane el juicio, tengan por seguro que esa prueba testimonial, aunque contesten su interrogatorio de manera correcta y no entren en contradicción, es una testimonial de tacha. ¿Por qué? Porque no debe de existir dependencia económica. No debe, esto es en materia civil. En materia familiar sí existen parentescos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ámbito familiar, que nuestros mejores testigos van a ser la misma familia. Pero en materia civil, como lo viene siendo un contrato de arrendamiento, un juicio de desahucio, la preferencia es que nuestros testigos no tengan algún tipo de parentescos, no exista dependencia económica de alguna de las partes, no tenga interés con que alguna de las partes gane el juicio. Ojo, también les pueden preguntar, usted al momento de acudir a esta audiencia, ¿tiene conocimiento de las preguntas que se le van a hacer? Y si nuestro testigo, sí, ayer fui con la licenciada Ana Karen y ya me dijo cuáles me va a preguntar, ya me dijo que contestara. ¿Hay quien queda mal? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué preparar al testigo, o bien, lo vamos a preparar, pero le vamos a decir que él no comente y él, si le preguntan, él va a decir, no, no tengo conocimiento, yo únicamente estoy aquí para declarar lo que a mí me consta, lo que yo he visto. No tengo interés con que alguna de las partes gane el juicio. Entonces, ahora bien, ya nosotros, ya le comentamos a nuestros testigos las posibles preguntas que son preguntas de tacha. Es decir, si una de esas preguntas nosotros tenemos que ellos nos las contesten. Sí, sí es cierto, yo tengo interés con que Anita gane el juicio, o yo quiero que pierda Pedro porque me cae mal o porque plano es esto. Con que él diga que sí tiene interés, ese testigo, podemos desahogar la prueba testimonial total. Al final ya tenemos ahí a nuestros clientes, pero fácilmente nos van a anular esa prueba. No, no es decir, nos van a restar el valor probatorio y no nos va a servir ninguno de las dos testimoniales. Ay, permítanme un minuto. Sí, maestra.
Ok, una disculpa. Vamos a seguir entonces. Hasta aquí, díganme, dudas que tengan en cuanto a lo que les he mencionado de la prueba testimonial, del desahogo, comentarios que quieran decir. No, maestra, nada más que con la actividad que mandó, es algo igual que hicimos la clase pasada, ¿no? Es muy similar. Y de hecho, el desahogo es muy similar. A diferencia de que pues en la prueba confesional quien absuelve las posiciones van a ser ya sea parte actora o parte demandada, que supongamos yo ofrecí la prueba testimonial, quien va a absolver mi pliego de posiciones va a ser el demandado, yo como parte actora, y viceversa. Si el demandado es quien ofreció la prueba confesional, mi clienta como parte actora va a ser quien va a absolver las posiciones. En cambio, pues en la testimonial yo ofrezco mis testigos, yo mismo hago el interrogatorio a mis testigos y el trabajo del abogado de la contraparte va a ser contrainterrogar. En ocasiones no hay necesidad tampoco de contrainterrogar cuando los testigos son muy concretos en sus respuestas. No siempre vamos a hacer contrainterrogatorio. Eso es algo que ustedes también deben de conocer y saber escuchar. Ok, ojo, si un testigo ya dijo que si hay interés en que alguna de las partes gane el juicio, pues yo simplemente voy a promover el incidente de tacho para que esa testimonial no sea válida y no tenga valor probatorio en el momento de que el juez emita una sentencia. Entonces ya no va a haber necesidad de contrainterrogar. Ahora bien, nosotros ya dijimos cómo vamos a parar a los testigos. Ahora, el incidente de tacha es con la finalidad cuando existe también falsedad en los testigos, que es decir, que es un hecho notorio en que se está declarando con una falsedad, o bien también cuando en este caso hay algún interés, hay alguna dependencia económica entre el testigo y la parte oferente, existe un parentesco. En este caso son testigos que únicamente están diciendo que son de oídos, yo escuché o porque Iris me comentó, pero yo no estuve presente en la firma del contrato de arrendamiento. Entonces, de igual manera, cuando llega el periodo de alegatos, ustedes ahí en los alegatos, es decir, los alegatos vienen siendo cuando ya no existen pruebas pendientes por desahogar, se abre el periodo de alegatos, que en juicios ordinarios es de manera escrita y en juicios sumarios se hace una audiencia para su desahogo, en donde nosotros vamos a manifestarle al juez por qué el juez debe de resolver a nuestro favor, en qué nos favoreció cada uno el desahogo de las pruebas, cuáles son los puntos más importantes que el juez debe tomar en consideración. Y en este caso, si los testigos fueron testigos que tienen dependencia y todo eso, lo vamos de igual manera a manifestar en nuestros alegatos para que el juez valore, que no tome valor probatorio a esa probanza, toda vez de que nosotros estamos manifestando que el testigo dijo que sí hay parentesco, que sí hay dependencia económica, que sí existe interés porque alguna de las partes gana el juicio, por lo tanto no son testigos neutrales, no son testigos realmente que deban de considerarse que testigos de vista, son testigos de vista, oído, no de presencia, que eso es algo bien importante. Nosotros acreditamos que efectivamente yo estuve en el momento de que existió ese maltrato por parte del demandado en contra de su menor hijo, que hoy viene a demandar la guardia y custodia o que hoy viene a demandar la convivencia. Yo estuve presente, tanto es así que estas fueron unas agresiones, esto fue lo que sucedió, y entonces ese testigo me serviría más a un testigo. No, es que la parte actora fue quien me dijo cómo sucedieron los hechos o llegó llorando a mi domicilio contándome, pero sin embargo usted estuvo presente, no estuvo presente, ¿verdad? Entonces todos ese tipo de puntos o detalles que nosotros veamos que no le favorecen que nos van a favorecer a nosotros, vamos a hacerlo nosotros saber por medio de nuestros alegatos. Es decir, vamos a decirle al juez por qué el juez debe condenar a la parte demandada al pago de una pensión alimenticia mínima que no debe de ser menor a este porcentaje o a esta cantidad, toda vez de que ya quedó acreditada que él es una persona que labora para 2 empresas, para 3 empresas, que recibe un sueldo mensual
mayor a tal cantidad, entonces por eso debe de condenarlo el juez al pago de una pensión alimenticia por tal cantidad, por tal, que no debe ser inferior a tal porcentaje. Entonces, ahora bien, el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es la serie de preguntas que el abogado le va a realizar al testigo de la contraparte, comúnmente de manera sugestiva para poder exponer su teoría de caso. Aquí lo principal del contrainterrogatorio es acreditar mi litis, que es todo lo contrario a la litis de la otra parte, o bien en hechos que ellos estén manifestando en su contestación que a mí me puedan beneficiar, yo los voy a reforzar por medio de mi contrainterrogatorio. Pero siempre tienen ustedes que decir, ok, con relación a la pregunta 1 directa, le quiero preguntar al testigo, que diga el testigo qué fecha fue cuando usted estuvo presente en las agresiones psicológicas de la parte actora contra la parte demandada o del señor fulanito de tal en contra de la señora fulanita de tal. Entonces, eso puede ser una contrainterrogatoria, pero siempre tienen que ser esas contrainterrogatorios de las mismas, lo van a sacar de las mismas respuestas de los testigos. Yo no puedo contestarle, yo no puedo hacer un contrainterrogatorio de una pregunta que no ha manifestado el testigo, o bien de un hecho que no está dentro del litigio del juicio. Ok, que él dijo, se encontraba mi esposo también presente, por él no está ofrecido como testigo, entonces yo no puedo decirle qué es lo que argumentó el esposo. O sea, tienen que ser siempre hechos que sean materia de litis del juicio. ¿Por qué? Porque es muy común que los testigos en ocasiones se extiendan, pero a final de cuentas ni siquiera están siendo concretos con lo que se les está preguntando y contestan otras cosas que no tienen nada de materia de litis del juicio. Entonces, ¿qué necesidad hay de contrainterrogarle en esa contestación si al final de cuentas no contestó nada de hechos litigiosos? Entonces, pues ahí es la importancia de saber nosotros cuándo sí tenemos que contrainterrogar y cuándo no. Tener nosotros siempre la teoría del caso, ya seamos parte actora o parte demandada, para nosotros poder conocer qué es lo que yo quiero contrainterrogar y si realmente hay necesidad de contrainterrogar. Hay testigos que en ocasiones no nos van a aportar nada en cuanto a los hechos litigiosos y pues a veces no hay ni necesidad de contrainterrogarlos. Nomás para hacer la cansada, ¿verdad? Sí, es muy común de hecho. Por eso les digo, no en todos los momentos nosotros vamos a ofrecer testigos, no en todos los casos vamos a ofrecer los testigos porque no todos los casos se adecuan a una prueba testimonial. Supongamos un juicio de alimentos. ¿Recuerdan que veíamos nosotros en nuestra clase pasada que vimos, creo, principios del derecho civil o derecho civil 1, ¿no? Que veamos qué es lo que nosotros tenemos que acreditar en el juicio de alimentos. Si nosotros somos parte actor en el juicio, ¿qué vamos a acreditar? La necesidad de recibir los alimentos, en este caso puede ser del menor o del adulto mayor que nosotros estamos demandándole el pago de alimentos, también la posibilidad económica de la parte demandada para poder nosotros saber cuál porcentaje debe decretar el juez o qué cantidad se le pueda decretar. Entonces, en este caso, ustedes ofrecerían una prueba testimonial si nosotros tenemos, supongamos, un trabajador del Poder Judicial, que ahí nosotros giramos un oficio de descuento por porcentaje automáticamente. Al momento de recibir, la empresa tiene que realizar el descuento del sueldo y demás prestaciones de dicho trabajador. Que si existe o no existe incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Para eso nosotros debimos haber demandado inmediatamente el juicio de alimentos. No existe un juicio de alimentos previo, sin embargo, mediante la separación se dejó de cumplir sus alimentos. Díganme, ¿ustedes ahí ofrecerán una prueba testimonial? Perdón, maestra, pensé que tenía el micrófono. No, Así es.
Fácilmente podemos acreditar la necesidad por la minoría de edad de los menores a recibir alimentos, la obligación del demandado a otorgar los alimentos con el acta de nacimiento. Y en cuanto a la posibilidad económica de otorgar los alimentos, giramos una documental en vía de informe para el Poder Judicial para que informe del sueldo y demás prestaciones que recibe la parte demandada, y con eso vamos a acreditarle al juez la posibilidad que él tiene para poder otorgar dichos alimentos. Entonces, en este tipo de casos no es necesario nosotros ofrecer testimoniales, y sin embargo en la práctica es muy común que tanto la parte demandada como la parte actora en un juicio de alimentos ofrezcan testigos. ¿Por qué? Porque en ocasiones ya es amarillismo en las demandas de que, ok, yo estoy demandando alimentos. Ok, la ley nos dice cuáles son los puntos que se deben de tomar en consideración en un juicio de alimentos. Sin embargo, yo estoy diciendo que el demandado nunca fue una persona responsable, el demandado tiene denuncias por violencia, el demandado tiene antecedentes con problemas de adicciones. Ok, pero recuerden, la litis de mi juicio es alimentos. Yo no estoy demandando una convivencia, yo no estoy demandando una pérdida de una patria potestad. No me están demandando a mí una convivencia, ni estamos demandando una guardia y custodia para poder nosotros saber quién es la persona más apta para poder ejercer la guardia y custodia, es decir, los cuidados del menor. Si fuera ese caso, claro que yo sí voy a ofrecer los testigos, voy a ofrecer documental en vía de informe para poder conocer si existe alguna denuncia o denuncias en contra de la parte demandada, para poder saber que no es una persona que una persona apta para poder ejercer la guardia y custodia. En este caso de alimentos no hay necesidad, únicamente inclusive hay juicios en los que únicamente con que tú exhibas el acta de nacimiento y manifiestes bajo protesta de decir verdad que el demandado labora para tal empresa y solicites desde tu escrito inicial de demanda el embargo del porcentaje que decrete el juez, te admiten la demanda, y desde la admisión el juez te va a ordenar el embargo de alimentos por porcentaje porque tiene una fuente de ingresos estable. No necesitas exhibir ni siquiera un recibo de nómina, no necesitas exhibir un documento donde acredites que él trabaja para dicha empresa. Con que lo digas bajo protesta de decir verdad, el juez te va a girar ese informe y vas a poder empezar a retener o a embargar ese salario. Mucho menos va a ser necesario una prueba testimonial en estos casos. ¿Por qué? Porque te estás yendo únicamente a solicitar el pago de alimentos. No quieres solicitar las conductas delictivas de la parte demandada, no quieres solicitar medidas de protección ni nada de eso, porque no es la vía. Esta es una vía familiar en la que estamos nosotros demandando alimentos. Inclusive es muy común que eso es dependiendo de la entidad federativa donde ustedes se encuentren, el código vigente. Por decir, aquí en Mazatlán, nosotros una cosa son los alimentos, otra cosa es la convivencia. Nosotros no podemos demandar alimentos y convivencias en un mismo juicio, al menos que sea uno de divorcio y hagamos una propuesta en los puntos. Pero si yo demando alimentos y el demandado me contesta con convivencia, que está solicitando una convivencia, el juez no va a entrar al estudio de fondo de la convivencia. Él únicamente se va a concretar a entrar al estudio de fondo de poder acreditar la capacidad económica que tiene la parte demandada y las necesidades que tiene el menor a recibir ese porcentaje o esa cantidad de pensión alimenticia. Aunque en la contestación la litis de él sea que el niño no se le permite la convivencia desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque ahí el demandado tuviera que demandar el juicio de convivencia por cuerda separada, no por medio de este juicio. Y es muy común que eso lo van a ver en la práctica, ¿eh? Ahora bien, entonces, para nosotros realizar
un simulacro de un desahogo de la prueba testimonial es como la clase pasada, que veamos el simulacro de la prueba confesional. A diferencia que aquí pues vamos a ocupar de testigos, vamos a ocupar de el secretario, puede ser en presencia del juez, dependiendo, normalmente no se hace en presencia del juez, siempre se hace en presencia del secretario de acuerdos, el escribiente, que es la persona que está tomando nota, escribiendo las respuestas de cada uno de los testigos, y nosotros como abogados. Entonces, ahorita me gustaría que ese tiempo que nos resta, les mandé ahorita el documento que hemos estado viendo la clase pasada, donde nos dice cómo se lleva a cabo una prueba testimonial. Entonces, vamos a ver primero, me gustaría que nosotros hiciéramos ejemplos o que ustedes me apoyaran diciéndome cuáles serían algunas de las preguntas que ustedes como abogados de la parte actora le harían a sus testigos en cuanto al caso concreto que hemos estado viendo en clases. ¿De qué manera lo formularían? Maestra, y también se va a acordar como la clase pasada de secretario y juez. Digo, ok. Usted lo Sí. sabe. Ahorita estamos Iris, Leonardo y Carlos, ¿verdad? Sí. Y somos los únicos, ¿no? Ok. Y Nick, Ok, entonces, miren, necesitamos, primero vamos a hacer el interrogatorio. Teniendo nota del interrogatorio, vamos a llevar a cabo el simulacro. Vamos a necesitar a alguien que sea el testigo, otro que sea el secretario de acuerdos, y por otro lado va a ser abogado de la parte actora y abogado de la parte demandada. Sale para ver si podemos sacar algunas contrainterrogatorios para que ustedes puedan ver cómo en la práctica lo podemos llevar a cabo. Ojo, algo también bien importante que ustedes siempre deben de tener en cuenta, si ustedes no son los oferentes de la prueba testimonial, entonces, y vamos por la parte demandada, por la parte que no está ofreciendo, puede ser parte actora, parte demandada, por la contraparte, siempre estén tomando nota. ¿Por qué? Porque primero es el interrogatorio. Terminan de realizar el interrogatorio, la parte oferente de la prueba, entonces tú le tienes que decir en este caso, cuando te dan el uso de la voz para contrainterrogar, ustedes le tienen que decir con relación a qué pregunta vas a formular tu contrainterrogatorio. Es decir, si yo le pregunté a mi testigo que si el testigo dijo, yo estuve presente en la firma del contrato de arrendamiento, ok, me está diciendo que él estuvo presente. Inclusive firmaron por tal cantidad de pagos mensuales por concepto de renta y también pactaron los intereses, todo eso me está diciendo el testigo. Ok, sin embargo, no me está diciendo el lugar en donde se celebró el contrato de arrendamiento. Y posiblemente ese contrato de arrendamiento no se celebró en el lugar en el que se está manifestando, o a lo mejor el testigo ni siquiera estuvo presente. Y yo quiero entrar en contradicción a esos testigos. Entonces, con relación a la pregunta 1 directa, que diga el testigo cuál fue el lugar en el que se celebró el contrato de arrendamiento. Bien, que diga, con relación a la pregunta 2 directa, que estamos hablando, que es la pregunta de contrainterrogatorio 2, número 2, pero que en la contestación yo la estoy relacionando para mi pregunta de contrainterrogatorio. Ok, que diga el testigo, ¿cuál es la razón por la cual usted afirma que el contrato de arrendamiento celebrado con fecha fulanita de tal, se encontraba firmado en blanco? No se encontraba la firma del arrendador o la del arrendatario, X cosa, porque a veces también los contratos de arrendamiento se firman en diferentes fechas. Eso también es algo importante. Pero en este caso no es el caso concreto porque acuérdense que vamos según en rebeldía. Entonces,
Conforme vayamos haciendo el simulacro, podemos nosotros ver si realmente hay necesidad de hacer el contrainterrogatorio o simplemente me reservo el derecho de formular contrainterrogatorios. ¿Por qué? Porque a lo mejor el testigo ni siquiera aportó nada de los hechos litigiosos, no hay necesidad de entrar en contrainterrogatorio. O simplemente el testigo no es un testigo que va a favorecerle a la parte oferente, entonces, pues, ¿para qué vamos a contrainterrogar? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? No, maestra, si no, pues ahí nos corrige. Bueno, me gustaría que cada uno por lo menos, si tienen el ejemplo, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Yo estoy a la par también contestando un cuestionario que nos dejó otra maestra, la maestra Daniela, pero aquí estoy también para Ok, participar. muy bien, Leonardo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno me va a hacer una pregunta de interrogatorio. La primera pregunta siempre en los interrogatorios, siempre va a ser que diga el testigo, usted conoce a la señora fulanita de tal, y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? Que puede ser la parte actora. Que diga el testigo, usted conoce a fulanito de tal, que es la parte demandada, y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? Ok, ya nos dijo el testigo si los conoce, desde tal fecha a la parte actora y desde tal fecha a la parte demandada. Partiendo de que el testigo sí conoce a las partes del juicio, ¿qué otra pregunta ustedes le harían? Recuerden que queremos acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde fue celebrado el contrato de arrendamiento? ¿Cuál fue la cláusula que se está incumpliendo? Aquí la cláusula más importante de incumplimiento para poder rescindir el contrato de arrendamiento fue que no pagó por dos o más meses de renta, ¿verdad? Y tenemos que acreditar que esos testigos sí estuvieron presentes en la firma y celebración de ese contrato de arrendamiento. Por lo tanto, deben de conocer los términos en los que estaba estipulado ese contrato de arrendamiento. Entonces, todos vamos por la parte actora. Aquí nuestra parte demandada va en rebeldía, sin embargo, es una prueba ofrecida por nosotros, la testimonial, porque en el contrato de arrendamiento estuvieron presentes testigos, inclusive firmaron nuestro contrato de arrendamiento. Ahora bien, vamos a ver qué preguntas de interrogatorio ustedes, como abogados de la parte actora, le harían a sus testigos. ¿Puedo, Lick? Sí, adelante, Carlos. Partiendo de que ya los conoce, la siguiente pregunta es, ¿desde hace cuánto tiempo los conoce? Porque podría ser que lo conozcan después de la firma. Ok, sí, recuerden que primero era que diga el testigo, usted conoce al señor fulanito, creo que era Ramón y Ramón era el demandado o el actor, no recuerdo, Víctor no y Ramón. Entonces, usted conoce a Víctor, ya conoce a Ramón y en la misma pregunta que diga el testigo, usted conoce al señor Víctor y en caso de ser afirmativo, que nos diga desde cuándo. Ok, ahí ya si él nos dice que sí lo conoce, nos va a contestar desde cuándo. Ya sabemos, si lo conoce y desde cuándo conoce a las partes actora y demandada. Siempre preguntar por ambas partes, porque se supone que los testigos tuvieron que haber estado presentes en la firma del contrato y deben de conocer a ambas partes, ¿sale? Otra pregunta. Tomen nota, porque ahorita que hagamos el simulacro sí lo vamos a ocupar. ¿Pudiera ser la relación que existe entre ambos? ¿Cómo la pudiéramos redactar esa pregunta? Que diga el testigo la relación que existe entre, no sé cómo terminarla. Que diga el testigo cuál es el motivo de su presencia en este juzgado. Ahí él nos va a decir, ok, mi motivo de mi presencia es porque yo estuve presente cuando se celebró un contrato de arrendamiento entre el señor fulanito de tal y el fulanito de tal, y por eso es de que me ha sido citada a esta audiencia. Es muy común que digan
Que esa es la forma por la que ellos, el motivo por el que ellos están presentes. Ok. Ok, ya nos dijo si conocen, desde cuándo lo conoce, ya nos dijo cuál es el motivo de su presencia en este juzgado, que es porque estuvo presente en la firma y la celebración del contrato de arrendamiento. ¿Qué otra pregunta nosotros pudiéramos hacerle a nuestros testigos? Preguntarle, maestra, ay, bueno, ¿usted testigo conocía para qué fin y uso era el arrendamiento? Okay. Que diga el testigo cuál es el objeto de la celebración del contrato de arrendamiento celebrados por la parte actora y la parte demandada. Ok, ahí él nos puede decir, fue un contrato de arrendamiento para uso de casa habitación o uso local comercial, el cual yo recuerdo que estipularon, se puede extender de la pregunta y en una sola pregunta nos va a contestar alguna de las cláusulas que nos importan en este contrato. Entonces, si nuestro testigo es testigo que únicamente nos dijo, sí, fue un contrato de arrendamiento en el que ellos pactaron que era para uso de un local comercial. ¿Cómo vamos a encaminar nosotros a nuestro testigo para poder acreditar que ese testigo conoce de que el señor, la parte demandada, ha incumplido con los pagos de la renta? ¿Cómo podemos llegar a esa pregunta? A esa respuesta, perdón. Primero preguntarle al testigo si sabría cuánto era el monto de la renta. Porque pues se supone que los testigos leen el contrato, ¿no? A ver, perdón, otra vez, Irene. Digo, preguntarle primero si sabe cuánto es el monto del contrato mensual, o sea, porque tengo entendido que los testigos también leen los contratos, porque los firman, ¿no? Así es, porque lo firman Entonces, efectivamente. primero preguntarle si sabe cuánto es el monto. Ok, miren, hasta aquí vamos. Entonces, ahorita queremos saber cuál es el monto de renta mensual que se pactaron. Entonces, que diga el testigo, si quiero saber el monto, entonces me voy directo, ¿cuál es la cantidad? Ok, que diga el testigo cuál es la cantidad que pactaron las partes o que conveniaron las partes por concepto de pago de rentas mensuales del bien inmueble dado en arriendo. Esa pudiera ser. Ok, ya acreditamos. Ya acreditamos que fue el pago de renta 2,500, supongamos, mensuales. Ahora bien, ya sabemos el pago de rentas, ya sabemos cuál fue el objeto del bien inmueble dado en arrendamiento, desde cuándo se conoce, el motivo de la presencia en el juicio. Aquí lo más importante es que el testigo nos diga si existió alguna causal para que pueda rescindirse ese contrato, llegar al incumplimiento de las rentas. Si existe alguna cláusula en la que ellos manifestaron de que en caso de incumplimiento de las rentas se iba a proceder a la desocupación del bien inmueble. Entonces, ¿de qué manera ustedes pudieran formular ese interrogatorio? Esa pregunta. Pudiera ser que diga el testigo si conoce la causa de rescisión del contrato por incumplimiento del mismo o algo similar. Más o menos. Ojo, en las preguntas de contrainterrogatorio, Leonardo, nunca podemos nosotros decir la palabra sí o no. Desde el momento en que nosotros digamos sí o no en nuestro interrogatorio, nos la van a mandar reformular la pregunta. O bien, no nos la van a... Recuérdense que al momento de estar haciendo el interrogatorio, se nos está admitiendo la pregunta antes de que el testigo conteste. Y ahí nos van a decir, no al lugar, toda vez de que es una pregunta que tiene implícita la respuesta, porque nosotros queremos decir que sí existe una cláusula de rescisión. Él no ha dicho que existen cláusulas, nosotros tenemos que ir encaminando a nuestros testigos. No podemos decir sí o no,
porque entonces estamos nosotros haciendo una pregunta sugestiva para que él pueda contestar en sentido afirmativo. Y eso sería más de un pliego de posiciones y no un interrogatorio. Es muy común, Leonardo, que esto en la práctica nos pase o pase a los abogados, inclusive de años de experiencia. Muy común que no se sepa la diferencia entre el pliego de posiciones y un interrogatorio, y que a veces nos hacen las audiencias bien tardadas. ¿Por qué? Porque se les da la opción de reformular las preguntas, tratan de volver a reformular, no está de manera correcta. Entonces, para eso es la importancia de que nosotros sepamos de qué manera vamos a ir dirigiendo a nuestros testigos y cuál es la manera correcta de formularlos, porque si no, nos podemos inclusive hasta bloquear de los mismos nervios, porque eso pasa. Y pasa con abogados de experiencia de años, no nomás con los que vamos iniciando, no, eso es bien común, bien común. Entonces, queremos llegar al incumplimiento de la cláusula. Que diga el testigo, ojo, que diga el testigo cuáles son las cláusulas que pudieran dar origen a una rescisión del contrato de arrendamiento, materia de litis del presente juicio. Entonces, ojo, ¿se fijan? Esa es una pregunta abierta. Pueden existir un sinfín de cláusulas, pero yo aquí le estoy diciendo a mi testigo, dime cuáles son las cláusulas. Obviamente no me va a decir si existen 20, 30 cláusulas, las 30 cláusulas. Yo le estoy diciendo a mi testigo, ojo, quiero que me digas cuál es la cláusula. Aquí dime la más importante, que viene siendo, aquí mi testigo debería de contestar, ok, una de las cláusulas por causa que da origen a una rescisión del contrato de arrendamiento era la del incumplimiento de 2 o más rentas vencidas. Sí, adelante, Iris. Maestra, ¿no podría ser también cuando le preguntamos el motivo de su comparecencia y de ahí ya unado pues a eso? Obviamente con el motivo de la comparecencia, pues él va a saber por... Sí, lo que pasa, Iris, de que no, hay testigos que desde la primera pregunta, desde que les preguntamos el motivo de la comparecencia en el juicio, ya nos dijeron todo lo que yo ocupaba que me dijera con las siguientes preguntas, Va a haber testigos que nada más van a concretarse. Ah, ok, es que se me citó para ser testigo. Y hasta ahí te van a decir la respuesta. Entonces, esos testigos son bien difíciles porque tienes que irlos encaminando, y como son tan concretos en su respuesta, a veces te caes de que, por eso es la importancia de la preparación. Inclusive antes de la audiencia yo siempre les aconsejo, cítenlos antes de la audiencia en el despacho y vuelvan a hacer una dinámica. Ok, te voy a preguntar esto, necesito que me contestes con tus propias palabras, pero que lleguemos a esto. Eso es lo que yo necesito, los puntos más importantes. Las preguntas te las voy a hacer encaminadas para que tú me contestes esto, porque hay testigos, inclusive testigos que tú los preparaste horas antes de la audiencia, días antes de la audiencia, y llegan a la audiencia, nomás los aperciben de que les van a hacer acreedores de multa, que no deben de declarar con falsedad, se bloquearon, estuvieron presentes, pero ya los apercibieron y ya dijeron todo mal, y aunque les conste los hechos, es muy común que les pase eso. Pues ahí sí, desafortunadamente, pues ya no depende eso de nosotros. Nosotros para eso tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de guiarlos, pero ya la respuesta de ellos en ocasiones es distinta a lo que nosotros ocupamos, o en el contrainterrogatorio nos los tumban, o ellos mismos desde que iniciaron dicen que sí tienen dependencia, que sí tienen interés, y pues, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratar de llevar a cabo la audiencia, tratar de levantar esos testigos, pero pues a veces los testigos no, a veces no, aunque nosotros, por eso les digo, valoren siempre si es importante en tu caso concreto ofrecer testimonial, y si no es importante, no la ofrezcan, porque a veces los testigos, lejos de ayudarte en tu litis, te van a pasar a perjudicar. Si son testigos que desde que
me tocó un caso de una convivencia. Yo ofrecí la convivencia y los testigos fue la mamá de la muchacha, que era quien se encargaba de cuidar al niño. El niño tenía años que nosotros fuimos demandados, perdón. A mi clienta le demandaron la convivencia. Desde el momento en que la señora, yo la preparé para el desahogo de la audiencia testimonial, yo noté que la señora, su objetivo era que a todas costas su hija y su exyerno tuvieran la mejor de las relaciones. Había habido maltrato, había habido distintos factores de riesgo para el menor también. Pues la señora parecía que iba como testigo de mi contraparte. Bueno, total, se preparó a la audiencia a la señora. Yo le dije, ocupo que usted conteste de esta manera. Ahorita usted necesito que usted afirme los hechos que ocurrieron donde se puso en peligro al menor, donde al menor se sustrajo y que, no sé, le quería regresar, por eso fue que se le empezó a negar la convivencia, X cosa. No, la señora, no, es que licenciado, usted no conoce a mi hija. O sea, la señora de cuenta que defendía al yerno. Entonces, llegamos a la audiencia testimonial. Bueno, llegamos a la audiencia, antes llega la otra parte. La señora, desde que llega la señora, pegada al yerno, pegada al yerno. E inclusive, no, que miren, que lleguen a un convenio, la muchacha no quería, porque pues ella decía la que se lleva a cabo la convivencia supervisada por el DIF por un tiempo, porque ya había existido antecedentes de que el muchacho se negaba luego a regresarle al niño o tardaba más tiempo de lo que pactaban ellos por semanas o X cosa. Entonces, no, pues yo viendo la situación, yo le dije a la muchacha, le dije, ¿sabes qué? A mi cliente le dije, mira, yo veo esa situación, tu mamá no me va a servir como testigo. Aparte que mi otro testigo no había llegado y era la hora de empezar la audiencia. Si la otra testigo no me sirve ni siquiera presentar a tu mamá, puedo llevar a cabo con un solo testigo la audiencia, sí la puedo llevar a cabo, pero no existe el principio de contradicción, por lo tanto esa testimonial no me va a servir. Y si la señora tiene bastante interés por ayudar al yerno, no me va a servir en absolutamente nada ya dentro de la señora, porque la señora tenía un interés, o sea, era una manera rara de que la suegra quisiera tanto al yerno y era un interés bien notorio. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, no, me dijo la muchacha, de hecho, qué bueno que usted también lo notó, yo no se lo quería comentar, pues al final es mi mamá, pero sí, no, si usted me dice, le dije, al final de cuentas, le dije, el niño tiene problemas de autismo, el niño tiene problemas de lenguaje, al niño no se le va a poder llevar a cabo una convivencia fuera del hogar. ¿Por qué? Porque el niño dejó de convivir tantos años con su papá que él ya no lo ve como su figura paterna. Entonces, todo esto nos va a servir, acreditamos por medio de constancias del psicólogo, todo eso, del problema del lenguaje del niño. El niño ni siquiera hablaba, por lo tanto, el niño en el momento de que lo pusieran en riesgo o en peligro, ni siquiera iba a poder expresarse, pues. Todo eso se lo hicimos de conocimiento al juez en nuestra contestación y efectivamente tenemos más de un año y no se le ha de juicio y no se le ha otorgado una convivencia ni siquiera supervisada ni provisional en favor de la parte actora, que en este caso era mi contraparte. No hubo necesidad de llevar a cabo la testimonial. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar ese tipo de alertas y nosotros tenemos que saber tomar decisiones y aconsejar de una manera correcta a nuestro cliente. Entonces, no siempre, ¿a dónde voy con todo esto? Que no siempre los testigos son un factor importante en la litis del juicio. Bueno, dudas, preguntas que tengan. No, vamos bien, Lick, vamos bien. Ok, ya dijimos en el interrogatorio, ya tratamos de llegar a la cláusula, ya nuestro testigo nos dijo, sí, se pactó una renta por tal cantidad, inclusive el señor, que viene siendo la parte demandada, la dejó de incumplir desde hace más de 3 meses, toda vez de que yo he visitado su domicilio acompañando en este caso a la parte actora, para solicitarle de manera extrajudicial el pago de las rentas vencidas y él ha venido haciendo caso omiso. Ok,
¿Qué más o qué otra interrogatorio ustedes quisieran agregar en este caso concreto? ¿O creen que ya con estas preguntas de interrogatorio ya planteamos nuestra teoría del caso? Pues sí, maestra, porque ya se mostraron la falta de pagos, Ujú. lo que se debe de la luz, el agua y todo eso, el instrumento jurídico primordialmente, y ya los testigos pues afirmaron que sí, ellos estuvieron presentes en la firma del contrato, en la celebración del contrato, de que conocen a la persona y pues que sabía para qué uso era. Y sabía también, o sea, la persona también ya contestó a qué iba Así es. a testigar. Efectivamente. Aquí lo importante era tratar de hacer llegar a ese testigo a que nos dijera cuáles eran las causales y que existía alguna causal de rescisión del contrato que incumplió nuestra parte demandada. Aquí, pues, la abogada de la parte demandada tuviera la opción de contrainterrogar a nuestros testigos. Ojo, el hecho de que este juicio esté en rebeldía no significa que posterior a ello la parte demandada pudiera autorizar a algún abogado como su procurador judicial, ¿eh? Por lo tanto, aunque vaya en rebeldía, puede ser que el abogado se presente al desahogo de la prueba confesional, inclusive de la prueba testimonial, y tiene posibilidad de contrainterrogar, sí la tiene la posibilidad de contrainterrogar, porque sí es parte en el juicio, pero ya no se les va a dar la oportunidad de ofrecer pruebas, pero sí pueden asistir a la audiencia, inclusive tienen participación en la audiencia, siempre y cuando estén autorizados. Dudas, consultas, preguntas que tengan antes de pasar al simulacro, ya para poder terminar. Maestra, una pregunta, si en el juicio dice que no se puede usar las palabras, o sea, sí o no, como no, para no ser tan directo tal vez, Ujú. pero ¿qué pasa si un abogado las usa? O sea, el juez de alguna manera puede llamar la atención o el otro abogado puede objetar de alguna manera de que, oye, ¿sabes qué? Claro que sí. Lo está dirigiendo por acá el testigo. Ok, claro que sí. Desde el momento en que nosotros estamos escuchando en el interrogatorio del oferente de la prueba, que el abogado pronuncie la palabra sí, o sea, una pregunta que tenga implícita la respuesta, o sea, una pregunta que esté insinuativa, entonces nosotros inmediatamente tenemos que decir objeción, su señoría. ¿Por qué? ¿Por qué objetamos ese interrogatorio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está en esta pregunta está en sentido insinuativo. Esa pregunta la estamos diciendo en sentido afirmativo o estamos tratando de acreditar más de un solo hecho en una pregunta. Es decir, nosotros no podemos en una pregunta querer acreditar dos hechos. Entonces, nosotros inmediatamente tenemos que decir objeción. Objeción, ¿por qué? ¿Por qué estoy objetando esa pregunta? Y inmediatamente el juez va a decir, ok, afirmativo, reformule abogado, pase a la siguiente pregunta. Y ya pasamos a la siguiente pregunta. Es muy común también que pase que cuando nosotros decimos objeción, el abogado ya se bloqueó, espérame, o si no tienes la suficiente capacidad para poder reformular, pasas a la siguiente pregunta y mientras tanto puedes regresarte después. A lo mejor te bloqueaste ya o como ahorita nos pasó al momento que queramos llegar al punto del incumplimiento de las rentas, pero ya al momento de reformular, nosotros ya, o sea, ya pudimos encontrar de qué forma vamos a hacer esa pregunta para que nos las puedan aceptar, pues. Pero sí corremos el riesgo de que si está mal planteada la pregunta, pero también al final de cuentas podemos reformular. Pero si no sabemos nosotros cómo interrogar, y eso es bien común, créanme que es bien común, bien común. Entonces, si no sabemos contrainterrogar, pues sí vamos a quedar mal ante nuestros clientes también, porque al final de cuentas van a estar ellos también presentes. Entonces, inclusive pues también todo eso ya posteriormente ya entre los mismos juzgados, ay no, mira, pues es que no sabe contrainterrogar y el secretario de acuerdos no te va a decir cómo reformules. Ellos nada más te van a decir
si está bien formulada, si no, pasas a la siguiente. Y entonces, ahí la importancia de saber diferenciar, porque es muy común que se confunda. Les repito, que se confunda las posiciones al interrogatorio. Y son dos cosas totalmente distintas. Si nosotros conocemos cuál es la confesional y cuál es la testimonial y cuál es la litis del juicio, por eso la importancia de nosotros conocer nuestro caso concreto. Porque si yo voy a desahogar una audiencia en la que a lo mejor mi compañero de oficina no pudo asistir a esa audiencia, pero es un asunto de él, y me dijo, no, ya, aquí está el interrogatorio, aviéntate la audiencia testimonial, pero yo no tengo ni idea de qué trata el asunto, yo no estudié el asunto, no sé la teoría del caso de él, entonces se nos va a hacer un poco más complicado poder reformular en dado caso de que esas preguntas del interrogatorio estén de manera incorrecta. Entonces, sí pasa de que en ocasiones, pues sí solicitamos, y más cuando es un despacho, solicitamos el apoyo de otros abogados, pero sí hay que tratar de, si nosotros somos los titulares de ese asunto, de nosotros estar presente en el desahogo de las pruebas, porque nosotros ya conocemos cuál es la litis del juicio, ya conocemos cuál es el sentido cuál es el punto que yo quiero atacar, si voy por como parte demandada o como parte actora, que es lo que yo quiero acreditar por medio de dichas probanzas. Entonces, sí hay que, o inclusive darle una leída a los puntos más importantes, que donde vamos a encontrar nosotros la litis del juicio, en los puntos de hechos. Siempre básense en los puntos de hechos. ¿Qué es lo que dice la parte actora? ¿Qué es lo que dice la parte demandada en su contestación? O si voy en rebeldía. ¿Por qué? Porque si vamos a una audiencia, aunque nos digan que ya está preparado el pliego de posiciones, o ya está preparado el interrogatorio, y no conocemos el caso concreto, se nos va a hacer un poco difícil y pues sí quedaremos ahí mal con nuestros clientes. Aunque no sean nuestros clientes y sean de nuestros compañeros, pero pues al final de cuentas podemos pasar a perjudicar al cliente en este caso. Entonces, ¿dudas que tengan hasta ahorita? No, maestra. Muchas gracias por la aclaración. Ok. Entonces, les mandé el documento, si lo pueden tener a la mano. Sí. Sí. Okay. Ahorita lo... Ok, necesito que uno sea secretario de acuerdos, otro va a ser el abogado de la parte actora y otro va a ser el testigo. Pues usted escoja los maestros, ¿no? Entonces, a ver. ¿Sí tomaron nota de las preguntas del interrogatorio? Sí, Sí. pero se empieza siempre así de que diga el testigo y ya. ¿Usted conoce? Ok. Ok, entonces, miren, va a ser... Leonardo, ¿nos apoyas tú como secretario de acuerdos? Sí, maestra. Ok, después, Carlos, ¿nos apoyas como testigo? Y Iris, vas a ser la abogada de la parte actora, ¿sale? Ujú. Ok. Adelante entonces, acuérdense que vamos a iniciar cuando el secretario de acuerdos declara abierta la audiencia. Maestra, una pregunta. Digo, Sí, aquí Leonardo. tengo abierto el documento, pero se comienza en este caso como secretario de acuerdo desde literalmente de donde viene la palabra, ¿no? Secretario de acuerdos. Y lo que continúa es lo que voy a leer o... Ujú. En el documento que les mandé viene primero la confesional y ya más abajo vamos a encontrar actividad de desahogo de la prueba testimonial en el juicio sumario civil de desahucio. Básate en donde empezamos, si te fijas viene actividad y luego viene las partes en el desahogo del simulacro, después ya viene el desahogo de la prueba testimonial, juicio sumario civil. Ahí dice secretario del juez, o en este caso secretario de acuerdos o el juez. En este caso tenemos al secretario de acuerdos en la audiencia, que tú vas a decir hasta donde dice, donde ya le vas a dar el uso de la voz al abogado de la parte actora para que formule el interrogatorio. ¿Sale? Ok, lo voy a leer. Ya Ok. si me llego a pasar en algo, pues bueno.
Sí, me corrige. vamos, nada más como sugerencia, Leo, en las Sí. preguntas de tacha, ya ves que dice menciona si es pariente Carlos, ahí usted va a contestar, mencione si es pariente por consanguinidad y todas las preguntas que le va a hacer Leonardo, ¿sale? ¿Y si es mi pariente o no? No, acuérdese que, no, que debe decir que no son parientes, no tiene interés con que alguna de las partes gane el juicio, no hay dependencia económica, porque si no va a ser un testigo de tacha, ¿eh, Carlos? Ok. Pero sí ¿Sale? no son parientes, ¿verdad? O sea, en el Ah, ejemplo. no, no, en el ejemplo, no. Ok. Vamos a usar los nombres, Leonardo, para que no te confundas. Si quieres, Carlos Gómez va a ser el testigo, porque creo que en el ejemplo manejábamos otros nombres de testigos, si mal no recuerdo, pero para no confundirlos, va a ser Carlos Gómez uno de los testigos. Sara, empezamos. Sí. Hacen saber los apercibimientos en caso de declarar con falsedad ante una autoridad competente. Se le hace Eh, saber que Ay, espérame, no, Carlos. Leonardo, vamos a empezar donde dice, se declara abierto el desahogo de la prueba testimonial, siendo, ok, ya ok. dices el día de hoy, la hora en la que estamos ahorita, y ya. De ahí empezamos, ¿sale? Sí, lo estoy buscando, maestra, es que no sé por qué no encuentro esa parte. Un poco arriba. ¿Qué página viene siendo? Déjame ver. Está bajito de donde dice, de desahogo de prueba testimonial, juicio sumario civil de desahucio. Y luego dice, secretario de acuerdos en negritas, y ahí dice, se declara abierto el desahogo de la prueba testimonial, siendo el Ah, 23 de septiembre, 13 horas. Pero ahí la vamos a cambiar por el día de hoy y la hora. Bueno, vamos ok, a decir que es horario matutino antes de las 3, que son los horarios normales de los juzgados civiles, ok, para ok. que sea más creíble. ¿Sale? Empezamos. Secretario de Acuerdos se declara abierta la audiencia siendo el día 23, perdón, el día 11 de octubre del presente año 2023 a las 10:25 horas. Se tienen por presentes al licenciado, en este caso sería Iris Martínez. Iris Martínez Ujú. como abogada representante de la parte actora y al licenciado Carlos Gómez como abogado de la parte demandada. No, ojo, acuérdate, Leo, que en este caso vamos en rebeldía, no va a estar el abogado de la parte demandada. Puede estar en la vida común, pero Ok, aquí Carlos es testigo, Iris es abogada de la parte actora. El abogado de la parte demandada se hace constar la incomparecencia del abogado de la parte demandada, así como también de la parte demandada, ¿sale? ok, perfecto. Omito nada más entonces al abogado de la parte demandada. Así es. Bueno, como, Ahora eh, vamos a las generales del testigo. Vas a preguntarle las generales del testigo, nombre completo, edad, domicilio, escuela, y eso las va a ir contestando Carlos, ¿sale? ok. Se le toman las generales al absolvente. Nombre completo, Ujú. Carlos Gómez, ocupación y escolaridad, albañil, escolaridad secundaria, estado civil, casado. domicilio particular, Miguel Gordoa, 1947-A, Colonia La Guadalupana, en Zapopan, Jalisco. mencione si es pariente por consanguinidad o por afinidad de alguna de las partes en el juicio. No, Depende económicamente de alguna de las partes dentro del juicio. no, ¿Tiene algún interés en que alguna de las partes gane el juicio? no tengo ningún interés. ¿Tiene conocimiento de las preguntas que se le dan en esta audiencia o se le preparó para cómo debe contestarlas? No, Continúo leyendo lo que dice. Ujú. Ahí vienen los apercibimientos para en caso de que declare con falsedad. Eso lo tienes que decir, Leonardo. Se le hacen saber los apercibimientos en caso de declarar con falsedad ante una autoridad competente. Se le hace saber que se puede hacer acreedor a las medidas de apremio que señala el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente. Protesta decir la verdad y nada más que la verdad ante esta autoridad. sí, protesto. Siendo así, le hago del conocimiento que se le hará una serie de posiciones, es decir, preguntas en las que Ojo, usted. Leo, perdón, creo que te estás basando en la confesional.
Acuérdate que las posiciones son para confesional. Aquí nomás cambia. Ok, señor Carlos Gómez, se le hace saber que se le van a hacer una serie de preguntas. ¿Sale? Usted deberá, antes de contestar, esperar un momento a que el suscrito califique de legales cada una de ellas y lo debe hacer de una manera pausada, ya que se va a estar transcribiendo su contestación, ¿de acuerdo? Nada más ahí si se fijan, de la audiencia confesional nada más cambia. Allá son posiciones y acá son preguntas de interrogatorio, ¿sale? Entonces, ahora bien, le vas a conceder el uso de la voz a Iris, Leo, para que empiece a hacer su interrogatorio, ¿sale? Ok, ¿el uso de la voz es de alguna manera específica o simplemente cedo Ok. la palabra a la abogada? Ok, ahora bien, le concedo el uso de la voz a la licenciada Iris Martínez, abogada de la parte actora, para que proceda a formular su interrogatorio. Ok. A continuación, concedo el uso de la voz a la abogada Iris Martínez para que proceda con su interrogatorio la parte actora. Ok, adelante. Bien, gracias, secretario de acuerdos. Que diga el testigo Carlos Gómez si conoce el motivo de su presencia ante este juzgado y esta audiencia confesional. Objeción. El motivo, Ajá. ya. ¿Cuál? Ok, que diga ¿Cuál el es el testigo. Ajá. Que diga ¿Otra el vez reformula, abogada? Que diga el testigo Carlos Gómez cuál es el motivo de su presencia ante este juzgado y la audiencia es confesional, ¿verdad? Testimonial. A testimonial. Se me hace que está en el documento de confesionales. Más abajo del de confesional viene el de la testimonial. Váyanse a lo último. Sí, perdón. Iris, acuérdense que primero hay que, bueno, está bien, ya dijiste el motivo de la presencia, nada más regresate un poquito ahorita para que los puedas preguntar si conoce a las partes, pero sin decir Ya, sí, ya lo vi. Ok. ¿sabes? Que diga el Ajá. testigo Carlos Gómez si conoce al señor Ramón y al señor Víctor. En caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo conoce a cada uno? Que diga el testigo, usted conoce al señor Ramón y al señor Ramón, y en caso de ser afirmativo, dígame desde cuándo, ¿sale? Sin decir sí ni no. En este caso no vamos a decir si usted conoce, no. ¿Usted conoce al señor? ¿Sale? Adelante, Carlos. Sí, desde hace 10 años aproximadamente. Adelante, abogado. Que diga el testigo a quién conoce desde hace 10 años. Así es. Ojo, fíjense, ahí es la importancia, ahí dice, Carlos no dijo a quién conoce. Sí, ya. Entonces, Pues no sé con Iris quién bien nos estamos astuta peleando. dijo, dime a quién te estás refiriendo. No, es que en la ¿Quién, pregunta pasada, quién es el afectado? ¿Cómo se llama el afectado? no, en la pregunta pasada le pregunté sobre los dos a Víctor y a Ramón, el afectado, si mal no recuerdo, es Ramón. Pero yo le pregunté Sí. sobre los dos a quienes conocía y me dijo, sí, desde hace 10 años. Me dijo, ¿a quién? Ay, no, Carlos. Pero Entonces, lo ¿a que hizo quién Carlos conoce desde? está Es bien, que ¿no? sí pasa, pasa en la vida real, pasa. Por eso, fíjense, estar bien atentos, que Carlos me está diciendo que sí lo conoce desde hace 10 años, pero no me está diciendo a quién es a que conoce, si a la parte actora o a la parte demandada. Se supone que Carlos debe conocer a ambas partes y no va a conocer a las dos el mismo tiempo, o a lo mejor se los conoció únicamente en la firma del contrato. Vamos a ver eso ya más adelante, ¿verdad? Ok, entonces, Carlos, ¿a quién conoce desde hace 10 años? ¿A quién se está Al señor refiriendo? Ramón. A Ramón. Ok, perfecto. Adelante, Iris. ¿Cómo Que se llama diga el el otro señor? ¿Eh? Perdón. ¿Cómo se Víctor. llama el otro señor? ¿Víctor? Ok, ya. Sí. Víctor es la parte actora y Ramón es la parte demandada, es el que viene incumpliendo los pagos, que es como don Ramón. O sea, se diga el ejemplo, venía creo el señor Barriga y Ramón, don Ramón, para que se guiaran Ramón más. y a Víctor le deben. Así es. Le deben rentas. Ok. Ok, adelante, Iris. Que diga el testigo desde cuándo conoce al señor Víctor. Desde hace 5 años aproximadamente. Ujú. Ojo, muy bien. Leo, aquí tu función como secretario de acuerdos es ¿Eh? estar escuchando
si Iris está formulando bien el interrogatorio, si no le vas a decir, ok, esa pregunta es sugestiva, esa pregunta tiene implícita la respuesta, va en sentido afirmativo, reformule, abogada, por favor, ¿sale? Entonces, a la siguiente, Iris. Bien, que diga el testigo cuál es el motivo de su comparecencia en este juzgado. Me llamaron para testificar de una deuda de una casa, del alquiler de una casa. Que diga el testigo si usted estuvo presente al momento de la celebración del acto jurídico mercantil, es decir, el contrato de arrendamiento que se celebró. Ah, ahí nos, digo, usaron el sí. Ok, Quería ok, comentarle, reformula, abogada, ¿podría reformular ¿puedes la reformular, pregunta? por favor? O ¿Qué no pasar a dijo? la siguiente pregunta. Dijiste sí. Ah, es que estoy leyendo el... Es que yo creo que están con la confesional, ¿eh? No, Maestra, sí la No. No es la testimonial, está en la hoja 4, maestra. Ah, no, dice que iba a decir si usted estuvo presente al momento de la celebración del contrato de arrendamiento. Sí, Mm, de hecho, yo también aquí lo tengo tachado en está mi bien, documento, fue error mío. ok. Pero está bien, está abuso. Leo. Claro, mire, eso es a lo que me refiero, que ustedes, y lo que yo quiero en esta dinámica es que ustedes, al momento de que vayan a la práctica, ustedes sepan, ok, esa abogada está formulando, porque a veces al secretario de acuerdo se le pasa. Entonces, si ustedes no objetan, el testigo va a contestar y entonces les puede pasar a perjudicar. Aparte también cuando ustedes objeten las preguntas del interrogatorio, como que a veces entras como que el abogado empieza medio a titubear si no sabe por reformular, ¿eh? Y ahí entonces pasa de que a veces, ok, reformula y te vuelve a salir con el sí, te vuelve a salir con el no. No sabe cómo llegar a la respuesta y va a pasar otra pregunta y ya no sé, ya no te puedo acreditar la otra. Entonces, es parte de nuestro trabajo como abogado. Sí, adelante, Leo. una pregunta rápida, maestra. En este caso, las preguntas no se deben de llevar escritas, ¿verdad? O sea, o se tienen que presentar escritas también, ¿sí? No, en este caso, a diferencia del pliego de posiciones, no las vamos a exhibir en la audiencia, no las vamos a exhibir con anterioridad a la audiencia tampoco, ni en sobre cerrado, nada de eso. Sin embargo, sí es importante, yo sí lo hago en la práctica y la mayoría, de llevar las preguntas del interrogatorio escritas para que te sea más fácil estarte guiando y saber qué numeración lleva cada una de ellas, porque si ahorita tú improvisas y cuando te contrainterroguen, ni siquiera vas a saber si te están diciendo bien con qué relación esté la pregunta. Entonces, de esa manera también puedes inclusive tú ir tomando nota qué es lo que te está contestando tu cliente y puedes llevar de manera más fácil o más correcta a la audiencia. Más que nada es parte de nuestra preparación antes de asistir a la audiencia, pero no es obligatorio que las llevemos escritas. Ok, gracias. Adelante, Iris. Que diga el testigo si estuvo presente al momento. Es que Ojo, sí. Es que está difícil formularla, sí, pero Ok, muy bien, les ayudo. que diga el testigo el día que estuvo presente a la firma del contrato jurídico de arrendamiento. Bueno, No. No Ok, recuerdo, ojo, perdón, Carlos. no Vamos a, recuerdo vamos a, día. ese testigo. Ojo, se supone que sí estuvo usted presente, Carlos, Y y que estuvo conoce presente, la pero fecha. el día. Me está preguntando que diga el día. Acuérdense que el ah, contrato de arrendamiento trae fecha, lugar y es parte de lo que tenemos que acreditar nosotros como testigos. Lugar, tiempo, modo y circunstancias de la celebración del contrato de arrendamiento. Entonces, sí sería factible que los testigos conozcamos porque acuérdese que usted firmó en el contrato de arrendamiento como testigo, por lo tanto se supone que usted leyó todo lo que contenía el contrato de arrendamiento y si no leyó, entonces, Iris tuvo que haberlo preparado usted antes de la audiencia para poderlo encaminar qué es lo que necesitaba que contestar. Entonces, Iris no lo preparó, ¿verdad, Carlos?
No sabía que yo lo había firmado. Bueno, entonces, miren, les voy a servir un... Todo esto nos pasa en la vida real. Ahorita lo estamos tomando a broma o a lo mejor decimos, mira, pasa. Y no, por eso a veces yo omito la testimonial cuando de plano no tiene razón de ser. O sea, que digo, ay, no, ¿para qué me voy con una testimonial si tengo esta prueba y es mejor, o sea, me va a servir más? Porque pasa muy común que es a veces, por decir, Iris, ahorita Carlos ya nos dijo que cuál era la presencia de estar aquí, ¿verdad? Porque estuvo en la celebración, de que existe, de hecho, Carlos ya dijo que existe un adeudo de rentas. Ojo, aquí Iris, ya Carlos ya se te está adelantando y Carlos ya te está acreditando que sí existe un adeudo y que es una causal de rescisión del contrato. Ahora tú le puedes preguntar que diga el testigo cuáles fueron o cuántos fueron los meses que existen de atraso por concepto de rentas vencidas para poder acreditar que fueron 2 o más. Y ya Carlos te va a decir que fueron tantos meses o fueron en el mes de fulano de tal, porque yo acompañé a Víctor a cobrarle a Ramón los pagos de la renta y no le ha cumplido. Yo he estado presente, ¿sale? Entonces, ¿qué otra pregunta le harías, Iris, a Carlos? Que diga el testigo No puedes decir sí, no, Iris, ya ¿eh? sí, por eso me quedé callada. Ojo, Iris, básense de esto. El interrogatorio, quién, cuándo, cómo, dónde, cuál es la razón. De ahí partan a realizar sus preguntas y traten de encaminarlas a tiempo, lugar, modo y circunstancia. En este caso es una rescisión de un contrato de arrendamiento. ¿Cuál fue la causa? Ya nos la dijo Carlos, que es lo más importante que yo quiero acreditar por medio del dicho de Carlos. Ya me lo dijo mi testigo. Ahora yo quiero reafirmar cuál fue la cantidad que se debe, cuáles son los meses que se debe y que él diga por qué razón o bien que describa cuáles son algunas de las cláusulas que presentaba el contrato de arrendamiento para poder dar origen a una rescisión de dicho contrato de arrendamiento, que eso ahorita lo vimos también cómo podamos formular de esa manera. Pero si ustedes parten, Iris, de quién, cuándo, cómo, dónde, de qué forma, cuál es la razón de su dicho, entonces les va a ser más fácil poder llevar a cabo el desahogo de la audiencia. Lo que nos está pasando ahorita en clase pasa. A lo mejor ahorita nosotros, pues si nos da como que risa o decimos, ay, pasa, créanme lo que les va a pasar en algún momento. Porque sí pasa de que, como ahorita, de que Iris se va en que sí o no, o que usa la palabra sí, que le va a decir el secretario de acuerdos, reformule. No tiene que ser en sentido afirmativo la pregunta, tienen que ser, no, tampoco no les van a explicar, son preguntas abiertas, diga quién, cuándo, cómo, dónde, tiempo, lugar y circunstancia, no les van a decir eso. Ustedes lo deben de saber previo a la audiencia, ¿saben? Por eso la importancia de, repito, de diferenciar las posiciones al interrogatorio. Ahora bien, ¿qué otra pregunta de interrogatorio haría usted, Iris? Que diga el testigo cuál es el motivo o con qué fin se celebró el contrato de arrendamiento. Okay. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto? Que decía hace rato esa pregunta usted también. ¿Cuál fue el objeto? ¿Cuál fue el destino de este contrato de arrendamiento? Sí, adelante, Carlos. El de casa habitación. Ok. Que diga el testigo al menos una de las cláusulas de reinserción de contrato de O bien, dicho jurídico. aquí pudiera ser también, Iris, que diga el testigo cuáles son algunas de las cláusulas que conllevaba como causales de rescisión del contrato de arrendamiento en materia de litis del presente juicio. Que diga el testigo en qué lugar fue firmado el contrato de arrendamiento. Ojo, para saber cuál es
la competencia de ese juicio. Supongamos si el contrato de arrendamiento estipula que la jurisdicción para poder reclamar la rescisión del contrato fue en Mazatlán, Sinaloa, porque el bien inmueble se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, aquí se debe demandar el desahucio y no en Ciudad de México, aunque las partes se encuentren en Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, tenemos que conocer nosotros primero el contrato de arrendamiento perfectamente y qué es lo que yo quiero acreditar. En este caso, pues recuerden que vamos en rebeldía, no tenemos quien nos contrainterrogue a nuestros testigos, por eso hay que tratar de ser concretos en nuestras preguntas y poder nosotros acreditar qué es lo que a mí me conviene acreditar para que pueda ser tomado en cuenta en mi resolución. Dudas, consultas, comentarios que tengan. De este último leak, Sí, entonces, dígame, Carlos. como menciona, el inmueble está en Mazatlán y aunque las partes se encuentren en otra ciudad, se tiene que llevar a cabo en Mazatlán y ya se harán los citatorios correspondientes para el hecho de que se presenten ambas partes en el juzgado de Mazatlán, ¿correcto? Sí, nuestro escrito inicial de demanda inicia en Mazatlán, sin embargo, si mi parte demandada se encuentra en Ciudad de México, yo giro un exhorto dirigido a la Ciudad de México para poder emplazar a mi parte demandada. Pero en ocasiones también nosotros podemos agregar una cláusula donde si yo me encuentro en Ciudad de México, para mí me va a ser más fácil demandar a Iris en Ciudad de México y a Iris le va a ser más difícil poderse trasladar a Ciudad de México o contratar abogados en Ciudad de México. Entonces, yo en una de mis cláusulas de contrato de arrendamiento, yo puedo, obviamente se supone que es un acuerdo de voluntades por ambas partes, decir cuál va a ser la jurisdicción competente. Y entonces ahí sí pudiera ser en Ciudad de México. En caso contrario, si no se manifestó, entonces tendría que ser en Mazatlán, donde se encuentra el bien Tendrá que ser inmueble. bajo cláusula en el contrato. Así, si existe cláusula, entonces va a ser conforme ustedes lo hayan pactado. Maestra, y, Mándela. o sea, por ejemplo, si el contrato se firmó en una notaría aquí en Monterrey y ambas personas, creo que ahorita le dijo, están en otro estado, eh, la demanda, en este caso la persona afectada, o sea, el dueño del inmueble, ¿dónde tendría que llevarla a cabo? En la notaría, o sea, en Monterrey obviamente porque ahí se firmó, en una notaría de esa ciudad. El bien inmueble está en Monterrey. Si el bien inmueble está en Monterrey, entonces sí lo haríamos en Monterrey, con independencia de que la parte activa y la parte demandada se encuentren en distintos lugares. Okay. Por eso se nombran también representantes, ¿no? Así es. De igual manera, tendríamos que conseguir nosotros abogados que se encuentren en la ciudad donde vamos a llevar a cabo el procedimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestros clientes o las partes únicamente las vamos a requerir para el puro desahogo de la prueba confesional o testimonial en caso de que sean ofrecidas. Pues. En este caso, en ocasiones se van con el puro contrato de arrendamiento porque tiene fe notarial. Entonces, no hay necesidad ni que se traslade una ni otra parte, con que tengan abogados y domicilios para recibir notificaciones en la ciudad donde se encuentre el litigio. Entonces, con eso es suficiente. Perdón, me interrumpa, ¿se puede la propiedad que esté en Monterrey y hacer el contrato ante una notaría de otro estado? Claro que sí, sí se puede. O sea, si la propiedad, supongamos, está aquí en Mazatlán y yo celebro el contrato de arrendamiento ante notario público en Ciudad de México, sí se puede, porque al final de cuentas ese contrato de arrendamiento tiene la fe notarial del notario público y él es el que lo tiene que agregar al archivo interno de notarías y pues fácilmente pudieras acreditar que así se llevó a cabo con Pero copias ya certificadas. Gracias. perdón, pero ya en A ese ver, supuesto, en caso de llegar a un juicio, se haría como dice, en Monterrey, donde se llevó a cabo la firma. miren, ahí sí pudiera ser. Si el contrato se firmó en Monterrey, también sí pudiera ser un lugar. ¿Por qué? Porque también eso tiene mucho que ver en que chequen ustedes el código vigente. Si en Monterrey una de las cláusulas, de los artículos nos dice que el lugar va a ser en el lugar donde se celebró el contrato de arrendamiento, como por decir aquí en Sinaloa así lo dice así, entonces lo pueden hacer en Monterrey.
porque el contrato de arrendamiento se celebró, independientemente de que Leonardo y Iris, que son las partes, se encuentren en otra ciudad, lo van a hacer en Monterrey. Pero sí tendría que venir asentado en el contrato. No necesariamente, pero comúnmente sí se asentan en los contratos de arrendamiento, ¿eh? Es importante, pero hay contratos de arrendamiento muy simples, inclusive un contrato de arrendamiento de esos de papelería que comúnmente compramos El mío. les sirve. Sí. Ah, miren. No, de hecho yo he demandado con contratos de papelería, ¿eh? O sea, no crean que porque sea un contrato simple, sin fundamentación ni nada, y a veces sí vienen fundamentados, que a veces vienen de otros estados o de otras ciudades, y estamos acá en Sinaloa y tiene código de Ciudad de México, sí pasa, pero la gente pues a veces, ay, voy y compro el contrato de arrendamiento, lo relleno a pluma pero también la importancia, pero también la importancia, Carlos, de nosotros poder también conocer y poder llevar a cabo un contrato de arrendamiento. De hecho, Jonathan ya llevó a la práctica un contrato de arrendamiento. Hace días me lo envió y la verdad me da mucho gusto decir, pues nos está sirviendo de algo la clase, el contrato fundamentado con el estado donde se encuentra el bien motivo el objeto del contrato. Entonces, al final de cuentas, son trabajos que se pueden ver sencillos porque se fijan en tener el formato, cambiar nomás datos y le puedes sacar cuánto por lo mínimo, cuánto puedes cobrar por un contrato de esos. Unos 1,000 pesos. ¿Y Yo cuánto trabajaba tiempo en te una lleva? notaría. Ujú. Yo trabajaba en una notaría, eran 2,500. Sí, porque te es por notario público, pero no necesariamente la gente lo hace ante notario público. Son escasos los casos de que realmente acuden a notario público por lo mismo, porque la gente a veces no quiere gastar y luego vienen los Habemos gente problemas. menos pudiente, Lick. Ay, Carlos, pero usted lo puede hacer. No. De hecho, aquí hemos hecho en clases, Carlos. De hecho, creo que si tengo su tarea, con eso se puede basar. Sí, sí, sí. Pero es que yo tengo uno por así de papelería. Pues váyalo renovando. Se evita problemas. ¿Por qué? Porque en ocasiones contratan a bienes raíces también a que les hagan los contratos de arrendamiento y pues obviamente ellos no conocen las leyes vigentes en cada estado. A veces son mismos formatos que bajan de la web y así se los vende a la gente carísimos. Tengo un cliente que efectivamente contrató bienes raíces, que se los puse de ejemplos en las clases. No, o sea, les faltó muchas cláusulas que le pudieran beneficiar a él y a final de cuentas pagó una suma considerable él por ese contrato y hubo muchos detalles. Por eso la importancia de nosotros poder conocer y poder nosotros también hacer ese tipo de trabajos. Imagínense, ahorita nosotros empezar por ese tipo de trámites que no son muy complicados tampoco y que ustedes ya los pueden empezar a llevar acá. Entonces, dudas, comentarios que tengan antes de terminar, porque ya es nuestra última clase y ya me pasé. Ya les estoy quitando mucho tiempo. No, maestra. No, Yo creo que nos vamos a ver en el Derecho Civil 3. Creo que no me va a tocar, y dice. Me hubiera gustado, vamos a ver si me toca. Sí, entonces, pues más que nada, la verdad, más que nada, pues les quiero agradecer a ustedes estar aquí presentes, que yo también, pues no crean que todo lo sé, ¿verdad? Obviamente aprendo en conjunto con ustedes con sus preguntas y pues más que nada que tengan la disponibilidad de poder llevar a cabo este tipo de simulacros, que a mí en su momento me hubiera encantado poderlos haber hecho en clases. Desafortunadamente a veces terminamos la carrera y nos salimos al mundo de la práctica y es totalmente diferente a lo que vimos acá en las clases. Entonces, para mí es más importante que ustedes aprendan práctica y a la vez, pues también sabemos que todo siempre lo vamos a encontrar en las leyes, pero es mejor porque al final de cuentas, a nosotros como abogados, al momento de ya estar en la práctica, a veces podemos conocer el código de pies al derecho y al revés,
pero no sabemos cómo se va a llevar a cabo esa audiencia, porque eso no nos lo va a decir tal cual el código, nos lo dice, pero es de interpretación de nosotros también, y a veces también de interpretación del Estado donde estamos llevando a cabo los juicios, como cuando fue lo del COVID, que inclusive restringían el acceso a las audiencias. Tú ahí sí dabas aquí en nosotros lo implementaron hace un tiempo, que fue un causales en las que también a veces apelamos si no estábamos conformes con las testimoniales, porque pasaban al testigo y nosotros nos quedábamos afuera y dábamos el interrogatorio en escrito, que era lo que me preguntaba ahorita Leo, que no se debe de hacer así. El código nos dice que debemos estar nosotros formulando el interrogatorio. Si a mí, al momento de leer la contestación de mis testigos, no me favorecía, yo apelaba o me iba al incidente de tacha. ¿Para qué? Para poder que se reponga la audiencia testimonial. Pero lo hacían porque por lo mismo, según de la protección del COVID, que no puedan tener acceso todas las partes en el juicio, pasaba uno, otro, o sea, según protocolo de ellos, pero al final de cuentas sí te están violando derechos procesales. Sí. Entonces, bueno, entonces más que nada, pues les agradezco una vez más y espero volverlos a ver pronto en una próxima clase y que esta clase pues haya sido de su agrado y más que nada de que hayan aprendido por lo menos despejar dudas y poder saber cómo a lo que nos vamos a enfrentar el día de mañana. No es algo realmente complicado, si se fijan, es parte de llevar a cabo el procedimiento, de conocerlo y más que nada conocer nuestro caso y qué es lo que yo quiero acreditar. ¿Sale? Entonces, la prueba confesional y testimonial para mí son primordiales, son las más importantes porque son las más comunes que vamos a ofrecer en un juicio. Así que ya pueden empezar ustedes con sus asuntos de alimentos, divorcios y siéntanse con la libertad de cualquier cosa, pues estamos para servirles, ¿sale? Gracias, Gracias. maestra. Sí, maestra. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen bonita noche. Igualmente, maestra, que descanse. Buenas noches. Buenas Muchas noches. Carlos, si usted haga el contrato, cambie ese contrato de papelería. Ándale, pues saludos, buenas noches. Cuesta 5 pesos. Ay, no, Carlos. No, no, no. 5 ¿Qué? pesos. 5 pesitos. Ay, no, Carlos. Mira, que Iris le ayude. Yo con- Van a ser 2,000, si quieres con notario 4,000. yo, No le va a salir más caro, no, mejor hágalo usted. mejor me compro 2 y me equivoco, hago otro. Ay, no, Carlos, no, no. Póngase a cambiar ese contrato de arrendamiento para que se evite molestias luego y que pueda llevar un juicio de desahucio, Dios guarde, lo ocupe, vaya bien encaminado. Capaz que ya Los se tengo bien, Liz, los tengo bien eleccionados. Tengo una hojita de periódico. Hola. No, pero de repente cambia, no crea. Sí, 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 es cambiante. Sí. Pero sí es uno de papelería también. Sí, Ay, es verdad eso. capaz que ya se te venció y ni cuenta. es capaz. Ay, no más. Se queda pensando aparte. ¿Qué hace? No sé, ahorita lo voy a buscar. Bueno, Y con fundamento del Estado de México. Y está en Jalisco, ¿verdad? ¿Dónde anda? Jalisco. Ah, no, pues entonces chequese ya el código de ella, porque los que hicimos aquí fueron del Estado de México, ¿no? No, fue Sí. No, No. nos basamos con el federal, es cierto. con el de la ciudad porque creo que el domicilio estaba en la Ciudad de México. Sí, sí. Bueno, No, pero no varía mucho, pero de igual manera, pues sí cheque eso. Ándale, pues ya los dejo porque ya es bien tarde. Buenas noches, que Buenas Buenas noches. descansen. Gracias.